Gonzalo, Sí, cuéntame, aquí estoy. Gonzalo, ya Sí, está dime. el streaming, ya lo lancé a Facebook Live, no sé si allá puedes verificar. Sí, en YouTube también ya está funcionando. Ya está Ya ahí. está la presentación en pantalla, en el canal de YouTube. Sí, así está. Perfecto, entonces estamos listos para iniciar. Doctor Tomás, ¿usted me confirma cuándo para arrancar la grabación? Ya está en streaming por Facebook Live y por el canal de Telepasto, de YouTube de Telepasto de la universidad. Muy, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Usted Vamos dirá a, cómo. vamos a iniciar el proceso de formación de la tarde de hoy. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco, por favor, silenciar sus micrófonos, por favor. Natalia, por favor, silencie su micrófono. Muchas gracias. Natalia, por favor, silenciemos los micrófonos. Cristina, por favor. Bueno, en nombre del Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Universidad de Nariño y el Comité Técnico Asesor de Pandemia COVID-19 del departamento, le damos a ustedes la bienvenida a este proceso de formación. Para la tarde de hoy nos acompaña el equipo de la Oficina de Control de Medicamentos del Instituto Departamental de Salud con el segundo tema de trabajo que corresponde a elementos de protección personal, características, usos adecuados y disposición final. Agradecer al señor rector de la Universidad de Nariño, doctor Carlos Solarte Portilla, al señor gobernador del departamento y a la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño que han hecho posible este proceso de formación. A continuación, le doy la palabra a la doctora Adriana Zamudio Martínez de la Oficina de Control de Medicamentos del Instituto Departamental de Salud. Y recuerden que al momento de llenarse la sala, también podemos acudir al canal de Facebook Live del Instituto Departamental de Salud y al canal de YouTube de Telepasto de la Universidad de Nariño, donde también las personas pueden seguir este proceso y esta transmisión en vivo. Además, las grabaciones quedarán en el canal de YouTube de Telepasto y en el canal de YouTube del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Bienvenidos y buenas tardes a todo el equipo de Universidad de Nariño, al equipo del Instituto Departamental de Salud que nos acompaña esta tarde. Agradecerles a todos y sean ustedes muy bienvenidos a este proceso de formación. Buenas tardes, doctora Zamudio, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Soy Adriana Zamudio, soy química farmacéutica. Estoy con mi equipo de trabajo, con Dalila Burbano, que es química farmacéutica, y mi compañero Juan Andrés Arrieta, quien también es químico farmacéutico. Nosotros hacemos parte de la Oficina de Control de Medicamentos y lideramos dos programas que son farmacovigilancia y tecnovigilancia. Entonces, el día de hoy vamos a llevar a cabo el tema de elementos de protección personal. Les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos por su participación y le doy la palabra a Juan Arrieta para que demos inicio a la presentación. Muchas gracias. Vale, Adriana, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como les decía Adriana, es Juan Andrés Arrieta Martínez. Yo soy químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia y soy trabajador del Instituto Departamental de Salud en el grupo de control de medicamentos. En la tarde de hoy
tengo, digamos, el placer de con ustedes tocar un tema muy importante que es el uso de los elementos de protección personal en medio de toda esta situación que enfrentamos actualmente por la pandemia del COVID-19. Agradecer la invitación para participar en este proceso de capacitación. La idea en esta horita que tenemos es revisar algunos aspectos importantes, algunos aspectos claves para hacer un uso adecuado a los diferentes elementos de protección personal requeridos durante el proceso de atención en salud de nuestros pacientes con COVID-19. Bueno, alrededor de la presentación vamos a hacer inicialmente un breve contexto, digamos, de por qué la importancia del tema que vamos a tratar, unas recomendaciones del Ministerio de Salud, la contextualización de los diferentes elementos de protección personal que debemos utilizar según el proceso de atención que estemos realizando, qué características principales deben cumplir esos elementos de protección personal, algunos tips para el uso correcto de esos elementos y la disposición final de los mismos una vez hemos realizado la atención de los pacientes. Bueno, inicialmente, antes de entrar en materia, tal y como lo revisábamos en la capacitación de ayer y que nos presentaba la doctora Diana, directora del Instituto Departamental de Salud, en la página web del instituto quería recordarles, se están publicando la información y los datos referentes tanto a Colombia como a Nariño de los casos confirmados y los casos que se están estudiando a nivel departamental. Entonces quería, antes de iniciar, pues recordarles la importancia pues, de hacer seguimiento a esta información, ¿cierto? Porque sabemos que ya tenemos varios municipios con casos confirmados y en todos los municipios donde realicemos atención de esos pacientes, pues debemos cumplir con estas recomendaciones para evitar que los profesionales de salud contraigamos o nos enfermemos con esta infección. Para entrar ya en materia, les traía a presentar este artículo que me pareció muy interesante y da a colación de por qué la importancia del tema que vamos a tratar. Y es acerca de un estudio que se realizó en la ciudad de Wuhan, en China, donde se originó el COVID-19, en el cual revisaron las características clínicas de 138 pacientes hospitalizados en un hospital en la ciudad de Wuhan. Y de este estudio, pues es interesante resaltar que de los 138 casos confirmados que revisaron, 40 casos pertenecían o eran relacionados con trabajadores de la salud. Entonces miremos la severidad de la situación y el alto grado de riesgo al cual estamos expuestos los trabajadores de la salud durante la atención de estos pacientes. Y también es importante tener en cuenta para poder hablar de elementos de protección personal, pues reconocer, aunque la mayoría de nosotros ya creo que lo tenemos más que claro, cuáles son las vías de transmisión del virus y sabemos que estamos expuestos a todas esas microgotas que generan los pacientes infectados con el virus, tanto por el ambiente como por los objetos o las personas que estén en contacto con esas personas y por tanto los elementos van a estar enfocados a bloquear todas estas vías de transmisión para tratar de reducir y minimizar el riesgo de contagio del profesional sanitario. Recordarles también, y en esta diapositiva al final les puse el link, el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido publicando una cantidad importante de lineamientos, los cuales son muy importantes para hacer un adecuado manejo de los pacientes y para tener en cuenta diferentes precauciones al momento de atender a nuestros pacientes, tanto sospechosos como confirmados. Entonces, esos lineamientos
Necesita unos documentos técnicos en los cuales están alojados las diferentes recomendaciones. ¿Ese de cuál es? Ese es el que invita a la doctora Carranza. La experiencia de otros países que ya vienen luchando con esta enfermedad hace ya más tiempo, digamos, que nosotros aquí en Colombia. Entonces, en general, esta presentación va a estar enfocada a revisar las recomendaciones que da el Ministerio de Salud en la guía número 20, que habla de las orientaciones para el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores de la salud expuestos a COVID-19. Entonces, en esta guía están alojadas todas las recomendaciones. Adicionalmente, hay algunas recomendaciones de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud. Antes de entrar en materia con el tema específico de elementos de protección personal, hay unas recomendaciones que da el Ministerio que son muy importantes para que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, además de brindarle, por supuesto, el elemento de protección personal al trabajador de la salud, designe unas áreas y delimite unas áreas en los diferentes espacios de atención, tanto para ponerse como para retirarse los elementos de protección personal. Porque ya se ha establecido, ya hay mucha evidencia de la cual podemos establecer que ese proceso de retirarse los elementos de protección personal genera un riesgo muy elevado para contagiarse de COVID-19. Entonces, antes de definir cómo vamos a hacer el uso adecuado de esos elementos de protección personal, es importante que la institución defina un flujo y defina unas áreas específicas tanto para ponerse como para retirarse los elementos. Es importante que esas áreas sean separadas y que se establezca un flujo unidireccional, obviamente para disminuir el riesgo de contaminación cruzada, y es importante que el área en la cual se haga el retiro de los elementos de protección personal sea lo más cercana a la habitación del paciente, o inclusive lo recomendable es que sea en la puerta a la salida de la habitación del paciente. Allí se estén depositando todos los elementos que nos retiramos luego de la atención de los pacientes. Es importante que esas áreas estén bien delimitadas, que las áreas en las cuales se vaya a hacer el retiro de los elementos de protección personal tengan unas dimensiones adecuadas, de tal forma que cuando el personal se esté retirando los elementos impida manipular otro tipo de objetos o minimice el riesgo de tener contacto con las paredes y los muros para disminuir obviamente el riesgo de generar contagio o exposición del virus. Adicionalmente, en las áreas en las cuales se hace tanto la postura como el retiro de los elementos, es importante contar con implementos para hacer la desinfección de manos, como es del alcohol al 70%, principalmente en el momento de retirar, debido a que es clave que entre cada paso para retirarse cada uno de los elementos se haga una desinfección de las manos. Adicionalmente, se debe contar con los tachos o canecas para hacer la disposición de esos residuos y que no se deban transportar de una área a otra, sino que en el mismo sitio donde se retiren se haga la disposición de los mismos. Es importante cuando se retiren los elementos de protección personal evitar sacudirlos, evitar manipularlos en exceso, enrollarlos, porque esto lo que va a hacer es aumentar el riesgo de contacto con la persona que está manipulando el elemento. Es importante que en estas áreas que ya dijimos se deben delimitar y que la IPS debe hacer un análisis adecuado de cómo son los flujos de su proceso de atención, en esas áreas se delimite muy bien físicamente y se establezcan ojalá unos instructivos visuales de cómo ponerse y cómo retirarse los elementos. Adicionalmente, según la actividad que se vaya a realizar, qué elementos de protección personal debe utilizar el personal en ese momento. Entonces, en esa área donde yo me voy a poner mis EPP, debe estar claro o debe haber un instructivo, porque la idea es que inicialmente, mientras se genera adherencia a los procesos, yo tenga una guía visual para poder hacer el proceso de forma adecuada. Lo mismo para retirarme los elementos. Y obviamente que las áreas todas cuenten
con acceso a desinfectante de manos, porque es un proceso clave y vital en cada uno de los puntos que vamos a evaluar ahora en adelante. Entonces, para contextualizar un poco el uso de elementos de protección personal, entonces tenemos que tener claro cuándo y cómo nos debemos proteger, porque en cada escenario la protección pues no va a ser la misma. Entonces, según el escenario, según la intervención que se le vaya a hacer al paciente, según la atención que se le vaya a hacer al paciente, y más aún si ese paciente es sospechoso, si ese paciente ya es confirmado por COVID-19, ahí es donde vamos a establecer qué elementos de protección personal debe utilizar el personal sanitario, valga la redundancia. Entonces, nosotros en los ambientes hospitalarios conocemos y sabemos que podemos manejar aislamientos respiratorios, aislamientos por gotas y aislamientos por contacto. Pues lastimosamente con el COVID es una mezcla de las tres. Tenemos que generar un aislamiento respiratorio, un aislamiento por gotas y un aislamiento por contacto. Entonces, obviamente, los elementos que vayamos a utilizar van a estar encaminados a prevenir el contacto con esas microgotas que se van a generar del paciente contaminado o con el contacto del ambiente en el cual se encuentra alojado el paciente. Entonces, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo pues ha realizado ya varias revisiones y ha realizado varias publicaciones en las cuales ya se tiene establecido cuáles son los procedimientos que, por ejemplo, generan aerosoles, y el proceso de intubación orotraqueal es el procedimiento que más aerosoles genera y por tanto pues es uno de los procedimientos en los cuales más riesgo se va a tener y mayor rigurosidad con los elementos de protección personal habrá que tener. Adicionalmente, hay digamos, algunas intervenciones, según el grado de esa intervención, también puede ser el riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, habrán algunas intervenciones que sean de bajo riesgo, pero habrán otras intervenciones que son de alto riesgo de transmisión, como son la ventilación mecánica no invasiva, los pacientes que lo estamos manejando con cánula nasal de alto flujo, obviamente la intubación orotraqueal, como lo mirábamos ahora, por la cantidad de aerosoles que se pueden generar durante ese proceso de intervención. Entonces es muy importante que la institución, que la IPS defina dentro de sus protocolos cuáles van a ser esos procedimientos de más alto riesgo y según eso establezca qué elementos de protección personal debe utilizar la persona que va a realizar la atención de ese paciente. Y no solamente el profesional de la salud, sino el personal de limpieza y desinfección que tiene que entrar a la habitación a recoger los residuos, todo eso. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social, basado en un análisis que se realizó y en una revisión de la evidencia que ya hay disponible, realizó, digamos, o estableció unos criterios y unas recomendaciones de qué elementos de protección personal debe utilizar el profesional sanitario según la actividad que vaya a realizar. Entonces, por ejemplo, nosotros los trabajadores de la salud en procesos de atención en urgencias, de hospitalización, unidades de cuidado intensivo, cuando estemos en contacto directo con el paciente en procedimientos que generan aerosoles, como los que mirábamos anteriormente, por ejemplo, la intubación orotraqueal, debemos utilizar un respirador N95, visor, careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico encima de la bata que se va a retirar al final del turno y opcional un gorro. Y así, en cada uno de los escenarios ya está establecido cuál debe ser el prontuario de elementos que debe utilizar la persona para protegerse y minimizar y reducir el riesgo de contagio. Vestido quirúrgico encima de la bata que se va a retirar al final del turno y opcional un gorro. Y así, en cada uno de los escenarios ya está establecido cuál debe ser el prontuario del... ¿Hay algún micrófono encendido? Listo. Adicionalmente, enseguida vamos a revisar cada uno de esos elementos de protección personal que estamos aquí mencionando, qué características mínimas debe cumplir
para asegurarse, digamos, que el uso del elemento sí está generando un beneficio y no por el contrario nos voy a generar un riesgo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estableció unas características, unos criterios mínimos, y obviamente eso ya está basado también en especificaciones que deben cumplir fecha de calidad cada uno de esos elementos para ser autorizados o aprobados por las diferentes agencias regulatorias. Igual, no olvidemos que hay algunos elementos que, digamos, son para uso médico, pero hay algunos elementos que también pueden ser para uso industrial, y dependiendo de ello, pues van a ser las especificaciones que están dadas ya. Por ejemplo, las soluciones a base de alcohol, pues ya todos conocemos que debe ser una solución de isopropanol al 75 al 80% de etanol. Entonces, lo ideal es que nosotros no adaptemos en nuestra institución y verifiquemos, tengamos una persona responsable de evaluar que los diferentes elementos de protección personal que nos suministre el área de seguridad y salud en el trabajo cumplan con unas especificaciones técnicas, las cuales ya están dadas. Por ejemplo, si revisamos el tema de los guantes, nosotros sabemos que aquí en Colombia el tema de guantes tanto estériles como no estériles son un dispositivo médico y por tanto deben contar con un registro sanitario aprobado, vigente, y el contar con ese registro sanitario pues nos da a nosotros el aval de que esos guantes cumplen con ciertas especificaciones técnicas, porque el INVIMA ya ha hecho una revisión, ya ha realizado una revisión de los diferentes controles de calidad a los cuales se someten esos guantes. Es importante saber que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que tanto guantes estériles como guantes no estériles, la recomendación es que sean guantes sin talco y que sean guantes de nitrilo. Entonces es muy importante esta recomendación, porque hay algunos otros materiales que no nos van a ofrecer la misma protección comparado con los guantes de nitrilo, que son los que ya, digamos, la recomendación y la evidencia es muy fuerte para el uso de estos. Por ejemplo, el tema de las gafas es un elemento que es muy variable, digamos, se produce para muchos tipos de uso, para uso industrial, para uso médico, pero entonces en estos casos es importante que nosotros en las instituciones revisemos que esas gafas por lo menos generen un buen sello contra la piel, contra la piel de la cara, que tengan un marco que sea flexible y que se ajuste un poco a los contornos de la cara, porque la idea es que si no se genera, digamos, ese sello, pues no nos va a ofrecer la protección necesaria. En realidad, según las recomendaciones del ministerio, cuando estamos atendiendo pacientes confirmados con COVID y pacientes en los cuales se vayan a realizar intervenciones que generen aerosoles, más que la monogafa es la careta, digamos, la primera instancia, porque esa sí nos va a asegurar por lo menos el cubrimiento total de la cara y va a limitar más el acceso del virus a las diferentes mucosas. Con el tema de las batas es muy importante. Las batas son un elemento que lastimosamente en muchos casos el INVIMA no exige como tal un registro, por tanto, digamos, su fabricación es un poco más complejo el control, pero sí es importante que nosotros aseguremos que las batas que va a utilizar el personal sanitario sean de un material resistente a fluido, que sean antifluidos, porque es lo que va a asegurar y va a limitar el contacto directo de los diferentes microgotas o gotas que pueda el paciente en forma de aerosol estar esparciendo en el ambiente y en el momento en que estemos realizando la atención. El tema de las mascarillas médicas es muy importante. Las mascarillas médicas o tapabocas, como lo llamamos comúnmente, también es un dispositivo médico que está regulado por el INVIMA en el país. Actualmente, por todo el tema de la contingencia,
están declarados como vitales no disponibles, lo que genera unas situaciones especiales para tratar de incrementar o aumentar el flujo de ese tipo de productos en el país, pero sí es importante que estas mascarillas deben ser fabricadas idealmente por un laboratorio que cuente con buenas prácticas de manufactura, deben ser fabricadas con materiales resistentes a fluidos, igual que a lo que hablábamos de las batas, que tengan buena transpirabilidad, que sea fácil de identificar cuál va a ser la cara interna y cuál va a ser la cara externa de la mascarilla. Generalmente los laboratorios lo manejan con colores, y es muy importante, idealmente, en este momento, al ser un vital no disponible, no necesariamente requiere registro sanitario, pero si una mascarilla o un tapabocas cuenta con registro sanitario vigente, quiere decir que ese laboratorio cumple con unos criterios de calidad mínimos que aseguran el adecuado funcionamiento de ese dispositivo médico. Con respecto al respirador N95, la mascarilla N95, hay muchos, digamos, en el mercado hay muchísimas marcas. En realidad es muy difícil establecer cuál es la mejor de todas. Eso estaría mal yo decir. Pero lo que sí está claro es que esas mascarillas deben cumplir con unas especificaciones también, unas especificaciones técnicas. La NIOS, que es una organización encargada de realizar este tipo, establecer el tipo de ensayos que se deben realizar a estos dispositivos, ya tiene definido cuáles son los controles mínimos que se deben realizar, porque ellas deben cumplir con una eficiencia para la filtración bacteriana. En este caso debe ser mínimo del 95%. Entonces es muy importante en este caso sí apoyarnos de una parte técnica en nuestras instituciones para hacer una verificación y una revisión de esas mascarillas N95, y que adicionalmente, al igual que las mascarillas médicas o el tapabocas, pues deben contar con una forma o una estructura en la cual también permita transpirabilidad y también permita generar un sello lo más hermético posible con la cara de la persona. Listo, entonces rápidamente vamos a revisar. Esas son las recomendaciones que están establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a cómo debemos hacer tanto, digamos, generar el uso correcto, pero cómo nos debemos poner y cómo nos debemos retirar los elementos de protección personal, porque son procesos claves para disminuir el riesgo, como ya lo hemos venido diciendo. Entonces, inicialmente, ya yo he definido en mi institución, según la intervención que vaya a realizar en el paciente, según el proceso de atención, qué elementos de protección personal debo utilizar. Entonces, cuando yo me vaya a disponer a realizar la atención, yo debo elegir y definir cuáles son los elementos de protección personal que voy a utilizar para la labor que voy a realizar. Inicialmente, lo ideal es realizar un lavado de manos, el adecuado proceso de lavado de manos. Si yo ya he realizado un lavado de manos, hago una desinfección de manos con alcohol al 70%. Iniciamos con las polainas, entonces nos colocamos las polainas, que son un protector o un cubre calzado para el calzado con el cual estamos trabajando en la institución, el cual se recomienda que sea de un material de fácil lavado y limpieza y de puntas cerradas. Luego nos colocamos la bata de aislamiento, la cual debe ser manga larga y, como ya lo decíamos, debe ser antifluidos. Entonces, estas batas vienen con unos lazos para atarnos y ajustar la bata. Idealmente, estas batas deben ir hasta la mitad de la pantorrilla, idealmente. No, digamos, no es lo adecuado las batas que vienen solamente hasta la cintura, porque lo idealmente es que lleguen inclusive hasta el calzado o las botas que vaya a utilizar el personal de salud. Luego nos colocamos el N95, la mascarilla N95 o el tapabocas, dependiendo del procedimiento que vaya a realizar o de la atención que vaya a realizar al paciente. Y es muy importante en ese proceso verificar el adecuado sello o cierre del tapabocas o de la mascarilla N95 con la superficie de la cara. Si nosotros no aseguramos ese proceso, pues posiblemente ese elemento de protección personal no va a cumplir con el fin para el cual fue fabricado. Finalmente, luego de colocarnos el N95, nos colocamos las monogafas o la careta
según lo haya establecido la institución, qué elemento se vaya a utilizar para la protección de los ojos. Y finalmente realizamos nuevamente higiene de manos con alcohol al 70% y nos colocamos los guantes, sean guantes estériles o no estériles, también dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar con el paciente. Entonces, recalcar la importancia de una adecuada higiene de manos. No sirve de nada yo tener los elementos de protección personal más adecuados o con las mejores especificaciones del mercado si yo no cumplo con la adecuada higiene de manos. De hecho, aumento inclusive el riesgo de contaminación al ponerme esos elementos, y que tengamos claro que lo ideal es entre cada uno de los pasos hacer una desinfección de las manos. Eso va a ayudar y va a reducir mucho al riesgo. De hecho, la recomendación que hace el ministerio es que ese proceso de colocarse y de retirarse los elementos de protección personal sea un proceso inclusive lento, lo más seguro y lo más pausado posible, con el fin de que se haga de forma correcta. Los guantes, como les decía, sea estériles o sean no estériles, la recomendación es que sean guantes de nitrilo, y lo más importante y que más también hemos tratado de recalcar desde la Oficina de Control de Medicamentos, sobre todo a la comunidad, es que los guantes no reemplazan la higiene de manos. Lastimosamente se está creando una cultura de uso excesivo de guantes, y eso, en lugar de traer un beneficio, nos puede conllevar a un riesgo, porque las personas creen que por el hecho de utilizar guantes ya no hay que hacer la desinfección de las manos o el lavado de manos. Obviamente, tal y como cualquier otro, digamos, riesgo derivado de la atención en salud, los guantes deben cambiarse cada que estén en un contacto directo o estén, digamos, que se haya confirmado su contaminación. Con respecto a la protección de la mucosa facial, lo que mirábamos de las monogafas, es importante que esto sí genere un adecuado sello con la piel de la cara para reducir el riesgo de contacto. Las microgotas que se pueden generar son totalmente imperceptibles, y solamente si tenemos una adecuada protección, pues vamos a asegurar limitar el contacto de estas o salpicadura de estas directamente con las mucosas. Con respecto al respirador N95, es muy importante tanto colocarse como el retirarse adecuadamente este elemento. Es un elemento que sabemos que hasta el momento no hay evidencia suficiente que nos indique que se pueda reesterilizar. Sí es un elemento de protección personal de uso extendido. Cada laboratorio puede sacar recomendaciones diferentes de cómo hacer la limpieza o la posible desinfección de los elementos, pero hasta el momento hay algunos estudios que están intentando demostrar que ese es un elemento que es reesterilizable, pero hasta el momento no podemos, digamos, dar esa directriz, o el Ministerio de Salud ni el INVIMA han dado esa directriz de que se los pueda reutilizar. Es importante cuando nosotros nos vayamos a poner el N95, evitar tener contacto con la parte interna de la mascarilla, utilizar adecuadamente las dos bandas que trae, tanto la superior como la exterior, porque a veces lo que uno evidencia es que se fijan el respirador con la banda superior y la banda inferior queda colgando, y eso no tiene ningún sentido porque no va a generar un sello adecuado. Para eso son las dos bandas. La inferior debe quedar fijada en la parte superior de la cabeza y la inferior por debajo del cuello, para que haga un adecuado sello, un adecuado cierre lo más hermético posible. ¿Cómo debemos hacer entonces la disposición final de esos elementos de protección personal? Y yo creería que es la parte más clave y la parte de más riesgo, porque, digamos, si no procedemos de forma adecuada es muchísimo el riesgo de contaminarnos. Nosotros todos los elementos de protección personal
obviamente utilizamos las manos para retirarnos y las mismas manos somos las que utilizamos para tocarnos la cara, los ojos, el cabello. Entonces, por eso lo clave y lo importante de entre cada paso realizar una higiene de manos, una desinfección con alcohol al 70 para minimizar al máximo ese riesgo. Entonces, para realizar esa disposición final, ya la institución, como decíamos al inicio, tiene definida en qué área se va a hacer ese retiro de esos elementos. Realizamos higiene de manos antes de iniciar, nos retiramos las polainas, nuevamente realizamos higiene de manos, nos retiramos los guantes. Es muy importante retirarnos el primer guante, pero no retirarlo por completo, sino dejar en la parte de la palma, dejar una parte del guante para con el dedo índice, retirar el segundo guante y así minimizar o disminuir, evitar el contacto directo con la parte externa de los guantes, que en realidad son el elemento que en mayor contacto va a estar con las diferentes superficies y con el paciente. Luego hacemos una nueva desinfección de manos, nos retiramos la bata. La idea es que al retirarnos la bata evitemos tocar la parte exterior de la bata y adicionalmente evitemos sacudir la bata, lo menos posible enrollarla, sino una vez no la retiremos, alejarla del cuerpo y depositarla en el tacho que tengamos disponible para hacer la disposición de estos elementos. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos, nos quitamos las caretas, la careta o monogafas, lo que estemos utilizando. Igualmente retirarlas siempre tomándolas desde la parte de atrás, nunca tocar el frente, que es el que ha estado directamente expuesto a salpicaduras o a contacto con líquidos del paciente. En caso de la N95, utilizamos las bandas, retiramos inicialmente la banda inferior y posteriormente la banda superior, tratando también de no tocar la parte exterior de la mascarilla, que también es la que ha estado en contacto con el ambiente del paciente. Finalmente realizamos higiene con alcohol al 70%, limpiamos los zapatos y finalmente, idealmente, hacer un adecuado lavado de manos luego de terminar el proceso y de habernos retirado todos los elementos de protección personal. Es muy importante tener presente que la mayoría de los elementos de protección personal son desechables, de uso único. Terminamos la atención, desechamos, pero hay algunos elementos como la careta o monogafas que no son de un solo uso. En estos casos, la IPS debe definir, digamos, un proceso, un procedimiento para hacer la limpieza y desinfección de esos elementos luego de cada proceso de atención. Entonces, lo ideal es que también se tenga establecida o definida una área en la cual se va a realizar ese proceso y idealmente utilizar un desinfectante y un detergente para remover tanto la suciedad como los posibles microorganismos que se puedan haber alojado en esa careta. Entonces, idealmente, lo recomendado es utilizar desinfectantes a base de amonio cuaternario, aunque ya en la actualidad hay muchos desinfectantes que son digamos, son amigables con el ambiente y que tienen un alto grado, digamos, un potencial desinfectante muy alto, y eso también puede llegar a depender pues de las mismas instrucciones que dé el fabricante y según el material en el cual esté elaborada la careta o las monogafas. Por respecto al N95, digamos, es una mascarilla que en este caso no es totalmente desechable, sí es desechable, pero no es de un solo uso. En este caso también se debe definir en qué área se va a almacenar este elemento, que obviamente es un elemento exclusivo por persona, no se lo debe compartir. Y las recomendaciones que hay hasta el momento indican que lo que no se debe en ningún caso utilizar es alcohol, debido a que este puede inhabilitar el potencial que tiene el filtro para retener los microorganismos. Entonces, en este caso, la recomendación es que nosotros, al proveedor que le estemos comprando el N95 o al distribuidor, o si es directamente al laboratorio,
solicitarle la información de cómo se debe hacer la limpieza y desinfección de estos elementos. Para ir finalizando, quería traer esta especie de cuña. Es muy importante que realicemos seguimiento y nosotros desde el grupo de control de medicamentos del Instituto Departamental de Salud de Nariño vamos a estar revisando y socializando este tipo de información, porque sabemos que en el país pues hay muchas personas que siempre se van a aprovechar de ese tipo de situaciones para sacar productos que pueden ser fraudulentos o alterar productos, digamos, ya existentes en el mercado. Entonces, por la situación, es muy importante hacer un seguimiento estricto a posibles alertas o informes de seguridad que emita el INVIMA para evitar comprar, adquirir o que ingresen a la institución este tipo de elementos, ¿cierto? Entonces no tiene ningún sentido nosotros adquirir una cantidad de elementos de protección personal que en lugar de hacer un beneficio nos pueden generar un riesgo más alto, porque en realidad no cumplen con las especificaciones necesarias y no van a generar esa protección para la cual deberían estar fabricados. Entonces es muy importante que desde los servicios farmacéuticos de todas las IPS se esté revisando permanentemente esta información, como les decía, para descartar el ingreso a la institución de este tipo de elementos fraudulentos. Y para finalizar, entonces, recordarles principalmente dos cosas: la importancia del lavado de manos y de la desinfección de manos en cada uno de esos procesos que realizamos. Los elementos de protección personal, ya miramos, son claves para la atención de los pacientes, tanto sospechosos como confirmados con COVID-19, y que esos elementos de protección personal pues van a cumplir con su objetivo solo si nosotros hacemos un uso adecuado de ellos y si nosotros aseguramos, gestionamos desde nuestras instituciones que esos elementos de protección personal sí cumplen con unas especificaciones y unos criterios mínimos de calidad. Muchísimas gracias y espero pues que la información les sirva a cada uno de los participantes para el desarrollo de sus actividades. Al inicio de la presentación yo coloqué mi correo electrónico, cualquier inquietud, por ahí con muchísimo gusto les trataremos de apoyar. No sé si hay alguna pregunta. Doctor Tomás, tiene usted la palabra. Doctor Tomás. Sí, ya estoy con ustedes. Sí, tiene la palabra. Terminó el doctor Juan Arrieta. Listo, muy bien. Vamos entonces a hacer doctor Juan, doctora Adriana, una sesión de preguntas con los comentarios que tenemos en vivo desde Facebook y desde el chat del grupo. Doctor, entonces voy a ir seleccionándolas para que ustedes por favor estén atentos, ¿de acuerdo? Vale. Pregunta Kevin, ¿se recomienda el uso de máscara N95 en el procesamiento de muestras respiratorias y urinarias en el área de microbiología? Ya. Listo. Kevin, dentro de las recomendaciones que da el Ministerio de Salud, sí, digamos en las áreas de laboratorio donde se realice manipulación de muestras sospechosas de COVID-19, las recomendaciones son las mismas para las que mirábamos en los servicios de urgencias, hospitalización, UCI, porque digamos también el riesgo es muy alto por el contacto directo que hay con la sustancia. Tomásito, aló. Hola, Tomás. ¿Me escucha? Sí, señora, sí la escucho. Tomás, había una pregunta en la parte de arriba que quisiera
darle respuesta. Sí, con mucho gusto, Entonces, doctora, dice proceda. que Sí, señora. el tapabocas como vital disponible no requiere INVIMA para su distribución. Hacemos ahí la aclaración. Pues todos estos productos, dispositivos médicos, fueron decretados como vitales no disponibles. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto no requiere un registro sanitario. Sin embargo, para que puedan estar en el mercado hay que tener en cuenta algunas condiciones. Por ejemplo, para la mascarilla N95, donde estaba la pregunta, dice, ¿debe tener o no un aval? Claro que debe tener un aval por la NIOSH, debe tener un código. Este código es el que nos da como el aval o fue validado para que el producto pueda ser utilizado en instituciones hospitalarias por recomendación de INVIMA, que también nos dijo que se debía hacer, es que muchos de estos productos son importados. Entonces es importante solicitar la autorización de importación, pues para verificar que efectivamente entraron al país y tienen un aval. Entonces esos son dos documentos que nos pueden dar garantías del producto. Si el producto es vital no disponible, por ejemplo, un gel antibacterial como no disponible, en la resolución 522 que sacó el ministerio, establece que los fabricantes nacionales, para poder sacar este producto al mercado, deben llenar un formulario que se llama el formulario número 1. Entonces la IPS lo que puede hacer es solicitarle al proveedor el formulario número 1. Con ese formulario, ahí el establecimiento especifica qué tipo de fórmula tiene y tiene el aval por parte de INVIMA. Esos son documentos que nos permiten dar garantías o nos dan confianza de cuál es la procedencia de estos dispositivos. Tengo una pregunta de Liz Era desde Facebook. Dice, teniendo en cuenta que nos encontramos en fase de mitigación en la que se asume que todos son sospechosos, ¿en consulta externa se debe usar el N95 o seguimos con la mascarilla quirúrgica? Nos guiamos con las recomendaciones que nos compartió Juan, donde no sé si podemos mostrar el cuadrito donde se establece cuáles son los elementos de protección personal por servicio. Eso está en el consenso que nos compartió Tomás y nos dice qué tipo de elementos debemos utilizar en cada área. Este consenso lo podemos publicar en nuestro Facebook para que Sí, claro. todos lo puedan consultar luego de esta videoconferencia. Claro que sí. Inclusive nosotros a todos los referentes de los programas de tecnovigilancia de las instituciones prestadoras de servicios de salud, les hemos compartido toda la información a los correos donde están los correos que están registrados dentro de la red departamental de tecnovigilancia. Tomás. Sí, sí, señor. Sí, para complementar un poco la respuesta, la última pregunta, en la tablita que estaba en la presentación, digamos, son los diferentes escenarios de atención del paciente confirmado con COVID-19, ¿no? En la guía del ministerio, en la guía número 20, la cual yo les puse también el link en la presentación, allí sí están establecidos también situaciones en las cuales, digamos, atención normal, en el flujo normal de atención, donde no tenemos pacientes confirmados, sino que obviamente estamos todos expuestos al riesgo. En ese caso, no existe una recomendación o la evidencia no es suficientemente necesario el uso de mascarillas N95. Sí, la mascarilla quirúrgica o el tapabocas, pero la N95 en esos casos no. Muy bien, Doc. Tengo otra pregunta. Karina Giovanna Montenegro Rosero, estas capacitaciones quedan grabadas. Karina, sí, van a estar disponibles en la página
del Instituto Departamental de Salud. También van a estar acá en el Facebook del Instituto, quedan las grabaciones, y en el canal de YouTube, tanto de Telepasto de la Universidad de Nariño como del Instituto Departamental de Salud de Nariño, puede usted encontrar en YouTube las grabaciones de estas capacitaciones. Tengo otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo máximo se puede usar la mascarilla N95? Vale. Esa pregunta en realidad es muy compleja porque, digamos, no, según el fabricante, él puede establecer unos criterios, digamos, específicos. Que sí está establecido, que si la mascarilla llega a tener contacto, digamos, comprobado, yo soy la persona que está atendiendo al usuario y no sé, escupió una salpicadura de líquidos, en ese punto, en ese momento, así sea el primer día que la estaba utilizando, esa mascarilla se debe desechar, no se la debería seguir utilizando. Dentro ya de como tal el proceso normal donde no ocurra esa situación, generalmente lo que revisa uno, lo que mira uno en la mayoría de la evidencia es que es una mascarilla a la que más o menos en promedio unos 10 usos a 15 usos se les puede realizar. ¿Qué es lo que sí es importante que me gustaría que quede claro? El tema de la reesterilización. En ese caso, como les había dicho inicialmente, no está establecido ningún proceso y eso lo debería determinar es directamente el fabricante, porque la especificación y la característica de los filtros puede variar entre cada uno de los fabricantes, cuál debería ser el proceso de limpieza, desinfección y si se puede de reesterilización. Nosotros les compartimos hace unos días también a los correos a los referentes de tecnovigilancia de las IPS de Nariño unas recomendaciones que da 3M, pero son recomendaciones para el reuso específico de los N95 de 3M. Entonces no son recomendaciones que sean extrapolables a otros fabricantes porque los procesos de fabricación pueden ser muy diferentes y los materiales utilizados en los filtros pueden variar. Tomás, para complementar ahí, es muy importante que en el momento de la adquisición de los elementos de protección personal, sobre todo en el tema de tapabocas, se solicite la ficha técnica al fabricante. En esa ficha técnica nos establece todas las condiciones que Juan nos acaba de comentar. En la sala del chat de Zoom tenemos la siguiente pregunta. Soy médica general Lizeth Mosquera. En caso se realice consulta en domicilio, ejemplo gestantes, ¿cómo debe ser el uso de elementos de protección en estos casos, dado que en la actualidad nos encontramos en fase de mitigación, por lo que el virus circula entre nosotros? ¿También se debería utilizar máscara N95 en consulta domiciliaria? Tomás, para responder a la pregunta de la doctora, digamos, para responder la pregunta me baso en la guía y en las recomendaciones del ministerio. En ese caso, excepto que sea un paciente, digamos, en el cual haya una sospecha por haber tenido contacto directo con un paciente confirmado o que sea un paciente confirmado por COVID-19, sí se requiere el N95. Pero si es un paciente que no, digamos, no tiene una sospecha específica, no ha tenido contacto con pacientes con COVID y no es confirmado, en ese caso la recomendación es que no es necesario el N95. Digamos, ya queda realmente a criterio de la IPS también definir cómo va a ser la forma en la cual va a dotar a su personal y en qué caso se van a utilizar esos elementos, pero en las recomendaciones del ministerio no lo toman como necesario. Vamos a pasar ya a las tres últimas preguntas. Tengo una pregunta de Ana M. Salguedo en la sala del chat. ¿Cómo se deben retirar los elementos de protección después de la toma de muestra de COVID? Igual, el proceso de retiro de los elementos es, digamos, general y es igual al que revisábamos inicialmente, ¿cierto? Entonces, debo iniciar retirándome las polainas, posteriormente debo retirarme los guantes. En cada uno de esos, entre cada proceso,
recordarles la importancia de hacer la adecuada desinfección de manos. El proceso de retirado de los guantes es muy importante y es clave. No tocar la parte externa de los guantes, ¿cierto? Para evitar el contacto directo con la superficie de estos, porque esos son los que en más contacto han estado con el ambiente del paciente, directamente con el paciente. Luego de los guantes nos retiramos la bata, luego de la bata la careta o monogafas, luego el N95 o la mascarilla, lo que estemos utilizando, y finalmente hacemos una limpieza, una higienización de los zapatos y terminamos con un lavado de manos. Tomás, Sí, señora. hay una pregunta aquí que me gustaría mirarla. Dice, ¿han pensado en la adquisición de mascarillas N98 aprobadas por el INVIMA y desarrolladas por Manos de Obra Colombiana Medellín? Este es un desarrollo pues que ha estado en proceso en la ciudad. El INVIMA se ha manifestado frente a ello y ha desarrollado pues sus verificaciones en la sala especializada de dispositivos médicos, y pues teniendo en cuenta que el producto tiene un aval de INVIMA y ha sido aprobado por ellos, y si cuenta con todos las certificaciones necesarias, pues el producto puede ser adquirido por las diferentes instituciones. Bueno, vamos a hacer las dos últimas. Doctores, gracias por su tiempo. La mascarilla médica, ¿qué tiempo de uso es el recomendable o cada cuánto se debe cambiar? Pregunta Fabio Alberto Rojas Delgado. El tapabocas convencional o mascarilla quirúrgica. Pues digamos, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la literatura? Que la mascarilla, una vez se sienta muy húmeda, en ese caso hay que hacer el cambio. Si yo siento o percibo que me contaminé, debo hacer el cambio. Si la mascarilla no se fija adecuadamente a la fosa nasal, no genera un cierre hermético, debo hacer el cambio. En general, no se recomienda, digamos, por más de 8 horas, que es lo que generalmente dura un turno, no se recomienda permanecer con una tapabocas o una mascarilla más de 8 horas, porque ya el mismo proceso de respiración de la persona, digamos, va disminuyendo la efectividad en el proceso de filtración del material. Va saturando la fibra o la tela no tejida de la cual es elaborada la mascarilla. Finalmente, nos pregunta Janet Arias Guerrero, ¿cuáles son las recomendaciones para la consulta odontológica de urgencias en cuanto al uso de elementos de protección personal? Listo. En ese caso, tanto yo también estaba mirando en el chat, preguntaban en el tema de quirófano, tanto en quirófano como en consultorio odontológico, como en consulta externa. Si no estamos atendiendo a un paciente con confirmación de COVID, las recomendaciones, digamos, son la misma: la mascarilla, la bata quirúrgica, las monogafas o el visor, ¿cierto? La mascarilla N95, el ministerio, digamos, la reserva o la recomendación es de que se utilice en pacientes confirmados con el COVID-19. No sé si de pronto responda a la pregunta. Tomás, es importante que las instituciones, me gustaría ahí hacer un aporte, y es que, como lo veo ahí en el chat, que está muy activamente participando nuestra compañera Dalila Burbano. Ella es quien nos está apoyando también en todos estos procesos, que se apoyen del referente de tecnovigilancia de sus instituciones, y a las instituciones que no se han inscrito, que lo hagan, que hagan su inscripción al programa, y nosotros a través de los correos donde están realizando la inscripción les estamos compartiendo todas las recomendaciones que está dando tanto INVIMA como Ministerio de Salud. Igualmente les compartimos nuestro correo en Tecnovigilancia, que es tecnovigilanciaidcn@gmail.com. Allí también nos pueden escribir y nosotros les podemos apoyar algunas de las inquietudes que
que nos puedan compartir por ahí, les podemos brindar apoyo. Vi que en el chat ahí la compañera también escribió el correo, entonces por ese medio también nos podemos estar comunicando. Y la invitación es a que hagan parte del programa y se registren a la red para que puedan contar con toda la información que estamos compartiendo. Muchas gracias, doctora Adriana. Si ustedes gustan, a los que están aún en sala, por favor, registremos los correos en el chat del grupo de Zoom en el que estamos en este momento para hacer copia de ellos y también enviarles esa base de datos a los compañeros de control de medicamentos y puedan remitirles a sus correos esta información. Señores expositores, ¿tienen algo más para agregar? No, Tomás, agradecer a todas las instituciones, de verdad que es gratificante pues ver toda la participación ahí activa de todos y ver todos los correos que nos están compartiendo, de verdad es gratificante y estamos aquí pues para colaborarlos y apoyarnos en toda esta problemática que estamos viviendo. Pueden contar con el apoyo de la Oficina de Control de Medicamentos, estamos nosotros para colaborarles y muchísimas gracias por la invitación y la participación de todas las instituciones. Doctor Juan Andrés Arrieta, doctora Adriana Zamudio del Instituto Departamental de Salud de Nariño, a ustedes muchísimas gracias. En nombre de la Universidad de Nariño, del Instituto Departamental de Salud de Nariño y la Gobernación, agradecerles a ustedes por esta participación. Recordarles, voy a compartirles en este momento mi pantalla para recordarles las próximas fechas, cómo vamos a finalizar, vamos a continuar con este proceso de formación. Recuerden que son 17 sesiones. En este momento voy a compartir mi pantalla para que revisemos las próximas fechas. El plan de capacitación, que es un ejercicio del Comité Técnico Científico de Apoyo a la Pandemia del Instituto Departamental de Salud, tenemos las siguientes fechas. 18 de abril, manejo de cadáveres y de residuos peligrosos asociados a la atención en salud. Prevención, el día 20 de abril. Diagnóstico, el día 20 de abril. Clínica y manejo médico en casos de domicilios no complejos, el 20 de abril. El 21 de abril, manejo hospitalario de pacientes adultos. De tal manera que vamos a estarlos compartiendo todos los días a esta misma hora, de 5 a 6 de la tarde, con el apoyo de diferentes paneles de expertos en todos esos temas de actualidad en COVID-19. Agradecemos mucho a ustedes por estar conectados con nosotros y nos vemos entonces el día 18, 5 de la tarde. Seguiremos en estas transmisiones a través de la plataforma Zoom, del Facebook Live del Instituto Departamental de Salud de Nariño, y ustedes también pueden acceder a las grabaciones a través del canal de YouTube del Instituto Departamental de Salud de Nariño y del canal de Telepasto de la Universidad de Nariño. Muchísimas gracias a todos, al equipo de Universidad de Nariño, el equipo del Instituto Departamental de Salud que nos apoyó en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Bien, sin más, entonces procederemos a cerrar la sala. Que tengan... Ingeniero, regáleme un momento para tomar copia de todos los correos que están grabando antes de cerrar la sala, si es tan amable. Muchas gracias. Yo se la facilito, tranquilo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿procedo a cerrar la sala? Gracias. Sí, señor. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.